Como sabéis, estamos haciendo una serie de predicaciones acerca de Segunda de Corintios y hoy toca Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. El título de esta predicación, no sé si lo habréis visto en el tablón, es ¿por qué no unirse en yugo desigual? ¿Por qué no? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué motivos puede haber para no unirse en yugo desigual? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Damos un tiempo para que lo encuentre todo el mundo. Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y dice así, yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que es la que tenéis proyectada. Como digo siempre, si alguien tiene otra versión y se lía con el cambio de versión, puede leer directamente en lo que hay proyectado. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta aquí los versículos del texto principal. Vamos a ir leyendo más cositas. Es un texto bastante conocido. Creo que muchos, sobre todo cuando éramos adolescentes, nos han hablado también de este texto. Dependiendo de la versión, se utiliza la palabra yugo o la palabra yunta. La yunta es una pareja de animales y el yugo es el instrumento del arado que se utiliza para que dos animales tiren de lo que es el arado. No soy experto en agricultura, pero supongo que alguno con más experiencia me lo puede corroborar. Pero el sentido es similar. Yunta, yugo, el significado es dos animales de tiro, una pareja de animales de carga que puedan tener fuerza para tirar de una carga pesada. Si bien algunos interpretan este texto, no solo en cuanto al matrimonio, sino también respecto a otro tipo de relaciones, creo que estamos todos de acuerdo en que la mayor unión que puede haber entre dos personas es el matrimonio. Por tanto, vamos a centrar un poco en esto la predicación. El mayor punto de conexión, de unión que puede haber entre una pareja, como viene diciendo la Junta, al final es el matrimonio, ¿no? Entonces vamos a centrar un poco en esto la predicación de hoy. Pero ¿por qué el apóstol utiliza esta metáfora? Es algo que me llama la atención. ¿Qué tiene que ver el yugo con el matrimonio? Quizá los casados podáis tener más experiencia que yo. Yo, a fin de cuentas, hasta septiembre no lo estaré. Pero no es muy difícil de entender si nos paramos a pensar en cómo funciona un yugo. Es un instrumento que sirve para tener sujetos, como decía, a dos animales de tiro, dos animales que puedan tirar de una carga considerable. Por lo general suelen ser bueyes, mulas, burros, caballos, toros, según también cada cultura y contexto se utilizaba uno. Y al final es animales que tengan fuerza para tirar de un peso considerable. Y viéndolo así, ya podríamos sacar algunas similitudes fácilmente. Al igual que el yugo, el matrimonio une a dos personas. El matrimonio está creado por Dios con el propósito de que hombre y mujer se unan. El yugo sirve para que dos animales actúen como si fueran uno. Ese es el punto de conexión también del matrimonio, formar una sola carne, formar un solo individuo, actuar como si fueran uno, ¿no? Que al final es también lo que busca el propio yugo. Del mismo modo que también ocurre con ese instrumento,
que los animales tienen que ir conjuntamente y en una misma dirección, el matrimonio está creado para que hombre y mujer vayan conjuntamente en una misma dirección guiados por Dios. Es un proyecto común de pareja. Y otro punto de similitud que le encontraba yo es que al igual que los bueyes que tiran de un peso considerable, que probablemente si fuera un único buey no podría tirar de toda la carga, pero al ser dos lo pueden llevar, del mismo modo ocurre con el matrimonio. Las cargas se soportan mejor en pareja. No es lo mismo tirar de ese peso uno solo que soportando las cargas el uno con el otro. Supongo que alguna vez habéis probado, cuando habéis comprado mucha comida o lo que sea en el súper, habéis intentado una bolsa, cogerla vosotros solos. No se puede, pero si tu pareja coge un asa y tú la otra, ahí es la mitad de peso la que estás levantando, ¿no? Pues de un modo similar ocurre también con el matrimonio. Cuando las cargas se llevan entre dos, se hacen mucho más ligeras. El matrimonio puede pasar por muchos momentos, algunos más ligeros, donde la carga se lleva sola, y otros muy difíciles, donde es necesario que ambos remen en una misma dirección, que ambos compartan sus cargas. Estos son algunas similitudes, así que pensando a bote pronto, a mí se me ocurrían. Seguramente los que estáis casados se os ocurren muchísimo más. La parte de estar atado a otro ser vivo o la que se os ocurra, ¿no? Según cada uno, el humor que utilice. Pero antes de ponernos a hablar más concretamente del yugo desigual, vayamos a la raíz de todo. ¿Por qué existe el deseo de tener una pareja? ¿Alguna vez nos lo hemos planteado? ¿Por qué la necesidad del ser humano de formar pareja, de querer tener hijos, de formar familia? ¿Por qué nace todo esto? Me gustaría que me acompañarais a Génesis capítulo 2. Si estamos hablando del origen, vamos a tener que ir a cómo comienza todo. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículos 22 al 24. Génesis 2, versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y en los versículos del 22 al 24 dice: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Si ven la imagen de la costilla, podría ser una metáfora, porque al final Génesis está utilizando lenguaje poético. Sí que nos deja una idea muy clara. Hombre y mujer están hechos de lo mismo, están hechos de la misma pasta, de la misma masa madre, digamos. Hombre y mujer están hechos de una misma carne para formar una sola carne. No significa que el hombre o la mujer está incompleto hasta que encuentra esa ayuda idónea, esa persona. No significa eso. No significa que cada ser humano es un puzzle de dos piezas esperando encontrar la otra. O esta imagen tan famosa de la media naranja. Que tenemos que encontrar esa mitad con la que por fin vamos a estar completos. No, no va de eso la cosa. Y de hecho tenemos Colosenses 2:10 para rebatirlo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Que dice así: y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. Es decir, estamos completos en Cristo. No necesitamos a otra persona del sexo opuesto para sentirnos completos. Cada ser humano está completo en Cristo. Ya estamos completos en Cristo, pero es verdad que en la pareja se llega a un grado de conexión que no se consigue con ningún otro ser humano. Un grado de conexión especial con otra persona. Entonces, hemos visto que Dios crea hombre y mujer para formar una sola carne. Hemos visto que eso no implica que estemos completos o que necesitemos a esa persona para estar completo, pero
¿Cuál es el propósito entonces de las relaciones de pareja? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 19, hoy voy a estar mareando bastante a Josué con el proyector. Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Y me gusta estar utilizando diferentes pasajes de la Biblia para que veamos que no es algo concreto, de que el apóstol Pablo dice en un momento, sino que es algo que a lo largo de toda la Biblia también está. Mateo 19, versículos del 4 al 6. Está Jesús hablando a algunos fariseos y les dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nos suena, ¿no?, de esto. En bodas se suele decir mucho, ¿no?, sobre todo cuando se declaran marido y mujer. Las relaciones de pareja deben tener como objetivo el matrimonio. No tiene sentido una relación de pareja, de noviazgo, lo que sea, que no tenga como objetivo el matrimonio. Y ahora quiero que pienses, si no estás con una persona para casarte con ella, ¿para qué estás en esa relación? Si no estás, ya sea al principio de un noviazgo, conociendo a una persona o incluso antes de empezar el noviazgo o llevando años, si no estás con una persona para casarte con ella, ¿para qué estás en esa relación? Porque hemos visto que está muy claro para qué tienen que ser las relaciones de pareja. Tienen como objetivo el matrimonio. Y de este versículo de Mateo sacamos varias cosas que me llaman bastante la atención. El matrimonio es un proyecto de dos actuando como uno solo. Antes con la imagen del yugo ya lo podíamos percibir. Es un proyecto de dos actuando como uno, una sola carne pasan a formar. Son dos personas con una vida común de servicio al Señor. Es un proyecto de dos actuando como uno. Un segundo punto que me gusta, que sacamos también de este versículo de Mateo, el matrimonio es algo que hace Dios, dos personas unidas por Dios, pero es susceptible de pecado. No dice que es irrompible o que no hay manera de que se separe, sino lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que el pecado no lo separe. Es una advertencia. No se debe romper. No dice que es irrompible, sino que no se debe romper. Ambos componentes de la pareja, hombre y mujer, tienen que hacer todo lo posible para que esa relación salga adelante, para que ese matrimonio salga adelante. Porque sabéis una cosa, el mundo va a hacer todo lo posible para que el matrimonio no salga adelante. Va a hacer todo lo posible por romper esa unión. Y de hecho, hoy en día vemos toda esa metralla de ideologías para intentar sacar el matrimonio de todas partes. Cada vez se inventan nuevos tipos de relaciones, las tríadas que se han puesto ahora de moda, que es una pareja de tres. Pierde un poco el sentido de pareja ya, pero existen, hay personas donde a lo mejor es un chico con dos chicas o dos chicas con un chico y intentan vivirlo con normalidad, intentan forzarse para que eso funcione y nunca acaba nunca acaba funcionando. Existe el poliamor también. Y me gusta todo, de todos los palos, y ahora estoy contigo, mañana contigo. También existe, se lo han inventado. Existe la relación abierta. Yo tengo mi matrimonio, pero si nos apetece hacer algo fuera de él, lo hacemos, no pasa nada, nos respetamos y forma parte de los códigos de la pareja. Todo eso está pasando, todo eso la gente lo está intentando vivir y forzándolo para ver si funciona y efectivamente nunca funciona. Vidas rotas, personas que se suicidan, de todo tipo, personas que acaban con una crisis brutal a nivel relacional. Todo eso está ocurriendo porque se está intentando inventar cualquier cosa con tal de destruir el matrimonio. Pero, entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo luchamos contra todo esto que el mundo propone y nos mantenemos unidos como Dios quiere? ¿Cómo se consigue esto? Igual alguno me está diciendo, Alejandro, dame la fórmula secreta de esto.
Pues la fórmula secreta tiene que estar en la Biblia, no te la tengo que dar yo. ¿Cómo podemos permanecer juntos? ¿Cómo podemos seguir a pesar de todas las dificultades que supone un matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio y su propósito? Vamos a irnos a Efesios. Adelantamos un poco más. Estábamos en Mateo. Nos vamos a una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Solo este texto ya daría para una predicación de horas. No me voy a meter mucho en este texto, pero sí que vamos a cogerlo como boceto para entender algunas cosas. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. No sé si alguno tiene título en la Biblia. Normalmente pone deberes conyugales o deberes de pareja o según deberes en el matrimonio. Cada uno lo tiene puesto con un titulito. Y dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, y yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Como decía, no voy a desgajar todo este texto, pero sí que me gusta una idea clave. El propósito del matrimonio es reflejar la relación de Cristo y la Iglesia. El propósito del matrimonio es reflejar la relación de Cristo y la Iglesia. En ese sentido, el matrimonio tiene que ser un escaparate misionero y evangelístico de cara al mundo, de cómo funciona la relación de Cristo con su Iglesia. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo vas a reflejar la relación de Cristo y su Iglesia si estás con una persona no creyente? Si eres mujer, ¿cómo alguien que no es creyente va a ser capaz de amarte como Cristo ama a la Iglesia? Si no conoce el amor incondicional de Cristo, ¿cómo lo va a poner en práctica contigo? Si eres hombre, ¿cómo una mujer no creyente puede sujetarse y apoyarse en ti como la Iglesia lo hace en Cristo, cuando el mundo está predicando todo lo contrario, de hecho? ¿Cómo vas a reflejar la relación de Cristo y su Iglesia? Que ese es el propósito del matrimonio al final, si estás con una persona que no conoce el amor de Cristo. ¿Sabéis? Venimos de una época de revolución sexual, no he descubierto la pólvora, lo sé. Algo que estalla en los años 60 y 70 en Estados Unidos, marca desde ese punto hasta hoy una hipersexualización de la sociedad. Un adoctrinamiento social acerca de cómo deben ser las relaciones de pareja y las relaciones personales. Una ideología que ha ido creciendo y creciendo hasta nuestros días, donde, lo habréis visto cada uno de vosotros, no podemos pasear tranquilamente por Valencia o cada uno por su ciudad sin ver que hay un sex shop en pleno centro de la ciudad. No puedes ir a la entrada de un pueblo sin que prostíbulos estén con luces de colores llamando la atención de cualquiera, donde se dan charlas en los institutos a los chavales y muchas veces
menores acerca de autoexplorarse y de la masturbación, donde tenemos influencers y personas que están consumiendo los adolescentes hablando de pornografía como si eso no pasara nada y banalizando la situación. Todo eso lo estamos mamando ahora a causa de algo que estalló hace pues más de 50 años. Por otro lado está la falta de compromiso ante instituciones como el matrimonio, que pasa a ser un contrato temporal. Si los que estáis trabajando y tenéis compañeros de trabajo, preguntadles qué piensan acerca del trabajo. Los pocos que estén casados te hablan casi de un contrato temporal, de mientras confluyan los propósitos, objetivos de cada uno, vamos a seguir juntos, pero si el día de mañana alguno quiere probar cosas nuevas, alguno se enamora o ocurre lo que sea, nos separamos y no pasa nada. Y te hablan de ello con una normalidad que asusta. Y a causa de todo este adoctrinamiento social que ocurrió hace ya tanto tiempo, que desataron unos cuantos hippies y grupos urbanos en el Estados Unidos de 1960 y poco, hoy estamos pagando una crisis brutal de fe en el matrimonio. Como se suele decir, de aquellos barros, estos lodos. Sin embargo, tampoco quiero que nos desmotivemos. No es el propósito. Queda algo de esperanza. Estaba hablando el otro día con mi novia, con Noemi, y hablando de que muchas personas cercanas, no creyentes, se están casando, están asentándose, están queriendo formar familia. Queda algo de esperanza, parece. Las juventudes siempre se han caracterizado por rebelarse contra lo establecido, ¿no? Y en un mundo donde te están escupiendo todo el rato que nada es seguro, que uses a las personas para tu bien, que el ego es el centro de todo, la juventud se está rebelando contra eso. La juventud está queriendo estabilidad. Frente a generaciones anteriores que preferían el alquiler como la mejor opción porque no me voy a hipotecar con esta persona que no sé ni cuánto tiempo voy a estar con ella, mejor estamos de alquiler el día de mañana, cada uno por su lado y aquí no pasa nada. No se estaba teniendo hijos porque tener un hijo contigo me va a atar. Estas nuevas generaciones se están rebelando, la gente se está casando, se están comprando casas para tener en común, están teniendo familias. Todo eso está cambiando. Ante tanta inestabilidad, muchos jóvenes están apostando por asentarse en un sitio, por formar una familia y por tener una pareja estable. Por eso tampoco hay que desmotivarse mucho, hay que todavía tener algo de esperanza, pero es verdad que por lo general estamos acostumbrados a que las relaciones sean de usar y tirar. Y eso incluye también a las de pareja. Vivimos en un mundo donde el deseo personal y el ego es la vara de medir de cualquier decisión. Voy a hacer algo, voy a actuar de determinada forma en función de si me beneficia o no. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, muchas veces es lo contrario. Tu propio bien, ponlo al servicio de los demás. Sacrifícate por los demás. Ponte en peligro por salvar a los demás. Dios crea el matrimonio con un propósito y lo hemos estado viendo acerca de toda la palabra, desde Génesis hasta ya las últimas cartas de la Biblia. El mundo y Dios no tienen la misma idea de qué es el matrimonio, por si no es bastante obvio. Por eso una persona creyente y otra que no lo es estarían formando conjuntamente un proyecto que para cada uno tiene fines completamente diferentes. Y me gustaría que leyéramos ahora varios versículos para entenderlo mejor. Santiago 4. Una de las últimas cartas de la Biblia, después de Hebreos, Santiago 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lo que el mundo piensa y lo que Dios piensa no casan. Puede haber algún punto en común, pero por lo general chocan en todo. Y como decíamos antes, llevar a tu matrimonio la lucha espiritual es algo que tralla. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vamos a 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y en Primera de Juan, un poquito más adelante, Primera de Juan 2, 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Creo que es bastante claro. He cogido 3 versículos, pero habían muchos más, hablando de ese conflicto que existe entre el mundo y Dios, entre los valores del mundo y los valores que Dios propone en su palabra. Tener una pareja creyente no solo va a suponer no tener ayuda en muchos temas espirituales. Si imaginamos la metáfora de la relación del matrimonio como una barca en la que cuando los dos son creyentes están remando en una misma dirección, tener una persona no creyente no significa que va a haber uno menos remando. Va a significar que cada uno va a estar remando en una dirección. Y no sé si alguna vez habéis ido a un lago y habéis intentado remar con una barca, pero si cada uno rema en dirección contraria, ¿qué es lo que ocurre? No avanzas, te quedas dando vueltas en un punto concreto y no hay manera de que eso avance. Tener una pareja no creyente, un matrimonio con una persona no creyente, supone que vas a vivir muchas luchas y conflictos. Por ejemplo, ir a la iglesia los domingos, el sexo antes del matrimonio, muchísimos temas. Todo aquello en lo que el mundo y la Biblia choquen, vas a tener tú ese conflicto en tu pareja. La lucha espiritual del creyente contra el mundo la vas a vivir en tu propia casa. Un yugo desigual, hablábamos de qué era el yugo, este instrumento para que 2 bueyes puedan tirar de un arado conjuntamente en una misma dirección, cargando conjuntamente la fuerza. Un yugo desigual, ya sea por mala confección del yugo o porque son animales distintos. Tú si pones a un buey que tiene mucha más fuerza que un burro, probablemente uno va a llevar más carga que el otro. No funciona, no está hecho para que funcione así un yugo. Acaba agotando a uno de los 2 animales o hace inviable la labor del yugo. Pero me gustaría matizarlo y que quede claro, porque en la iglesia no es un lugar donde juzguemos. La iglesia venimos todos pecadores, venimos todos con vidas rotas intentando acercarnos a Jesús. El yugo desigual, casarte, formar un matrimonio con una persona no creyente, te tiene que importar si tú has creído en Jesús. Los valores de la Biblia y obedecer lo que la Biblia dice tiene sentido si tú has creído que Cristo ha muerto por tus pecados. Si no, no sirve de nada que te esfuerces o que intentes hacer lo que la Biblia dice si tú no has vivido en tu propia carne, que es que Cristo muera por ti. Porque si Cristo es irrelevante para tu vida, los valores que la Biblia propone no tiene mucho sentido que los pongas en práctica cuando el que los ha escrito no es relevante en tu vida. Obedecer la palabra de Dios tiene sentido si has creído en Cristo. Si no, no tiene ningún sentido. Y si no has creído en Cristo como tu Salvador, aún estás a tiempo. Como decía, cada uno llegamos a Cristo de muchas formas, todos rotos por el pecado. Hay personas que se convierten ya en un matrimonio no creyente. La Biblia no dice que te separes, claro, porque no es creyente, no. Tu nueva situación es que ahora eres creyente, intenta seguir al Señor en esta nueva situación. Esto es una advertencia para aquellos que no están casados.
para aquellos que quizá están en relaciones con personas que no son creyentes. Es una advertencia de, si sigues adelante, lo que te espera es tralla. Porque el propósito del matrimonio es uno y quizá el matrimonio que vayas a tener tú es otro. Es una advertencia. Pero si quiero matizarlo para que quede claro, también por lo que hemos dicho, aquí no juzgamos, aquí presentamos lo que dice la Biblia. Yo, por ejemplo, mi padre no es creyente. Mi madre se convirtió cuando ya estaba con él, embarazada de mi hermana. No es un caso en el que hay que divorciarse, no, es un caso en el que ahora en tu nueva situación tienes que aprender a seguir a Jesús. Como decía, y si no has creído en Cristo aún estás a tiempo, no importa en qué condiciones vengas. Jesús perdonó a estafadores, adúlteras, asesinos, ladrones y muchísimas otras personas. Y no solo en vida, imaginaos todo lo que ha perdonado desde que resucitó. ¿Cuántas personas que han intentado destruir sus vidas por todos los medios han sido restaurados por Cristo? Y muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido en propia carne. Todos somos pecadores y venimos rotos a Jesús. Es solo a partir de creer en su muerte y resurrección donde empieza una nueva vida, una vida en la que empieza un caminar diario con Jesús, aprendiendo a seguirle, aprendiendo a poner en práctica todo lo que dice su palabra. Solo a partir de creer en su muerte por nuestro pecado comienza una nueva vida, una vida llena de propósito en todas las áreas de tu vida, incluyendo también el tema de hoy, que era el matrimonio. Voy a orar. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sigue siendo revolucionaria a día de hoy. Sigue siendo contracultura, Señor, ante todo lo que el mundo intenta predicar. Tu palabra, que es eterna y verdadera, siempre va a darnos la mejor opción, Señor. Te damos gracias porque podemos estar firmes en ti, como hemos estado hablando esta mañana. Que tú eres la roca, Señor. Eres la roca en la que vale la pena edificar nuestra vida, Señor. Gracias porque nos adviertes ante cualquier situación que se nos puede presentar en la vida, Señor. Gracias también por cómo creaste el matrimonio, Señor, y tú lo has ido formando a lo largo de la historia y desde la entrega de Cristo le has dado un propósito renovado también al matrimonio. Gracias, Señor, por todas aquellas parejas y aquellos matrimonios que son un ejemplo para todos los que hemos venido detrás. Porque como hablábamos, reflejan esa relación de Cristo con la Iglesia, que al final es el propósito del matrimonio, Señor. Y gracias por todos los que nos precedieron. Gracias, Señor, por los que a día de hoy pueden seguir sumando años juntos, como ha sido el caso de esta semana de Sergio, de esos 30 años de matrimonio, Señor, y Vicen. Señor, gracias porque ante un mundo roto donde intentan destrozar todas tus instituciones, Señor, tu palabra sigue siendo relevante a día de hoy. Sigue habiendo personas valientes queriendo ponerla en práctica y viviéndola, Señor. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están aquí hoy, Señor. Te pido por aquellos que todavía no te han conocido, que no te han experimentado en primera carne, que no han experimentado ese amor eterno e infinito que tú tienes al perdonar nuestros pecados, Señor. Te pido que te muestres de una forma clara a aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan acercarse a ti y sentir ese amor que renueva la vida y que llena de propósito todas las áreas de la vida. Te pido por aquellos que estén batallando con el tema del yugo desigual, por aquellos que quizá les es conflicto, ya sea porque están enamorados de otra persona o por el motivo que sea. Señor, te pido que seas tú el que ponga facilidades, Señor, en los corazones, el que hable, Señor, a cada uno. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú no te rindes con tu iglesia, porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros, Señor, y sigues esforzándote por darnos las fuerzas diarias, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para seguir adelante y para seguirte día a día, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana.
Y te pido, Señor, una bendición muy especial para todos aquellos matrimonios de esta iglesia y también aquellos que van a formar nuevos matrimonios, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.